Que Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a esta transmisión en directo. Gracias a quienes ya se van conectando. Bienvenidos, bienvenidos. Les comento que hoy tenemos una charla bastante interesante con el pastor Andrés acerca de matrimonio y yugo desigual. Yo sé que es un tema bastante común a veces, ¿no? Cuando solo uno de los cónyuges es creyente y el otro no. Entonces, vamos a estar hablando de ese tema, ¿no? Me parece bastante interesante. Vamos a estar con Dani Padilla, él siempre está moderando nuestras conversaciones y le voy a dar paso. Parece. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Qué bueno verte por aquí. Qué alegría. Sí, muy contento de poder otra vez estar juntos y tocando este tema muy importante, ¿no? Especialmente en estos tiempos que vemos tantos divorcios y necesitamos de verdad consejos de siervos como el pastor Andrés Arango, ¿no? Que el Señor lo usa Ujú, mucho ujú, ujú. y vamos a ser muy edificados esta noche, ¿verdad? Con este tema. Así es, así es. El Ya. pastor tiene mucho que compartir con nosotros, es psicólogo también Sí. y es pastor, entonces vamos a aprender un poco de su experiencia también. Ujú. Eso, por ahí está. Buenas noches, Pastor Andrés. Hola, mi apreciado Dani y Hugo, un abrazo a ustedes con las ¿Cómo está? ¿Cómo está, pastor? Mucho gusto. Bienvenido a darles. este espacio. Bienvenido, hermano Andrés. De verdad que es un gusto tenerlo con usted por habernos aceptado la invitación. Es un honor para nosotros, de verdad, que a un siervo del Señor tan usado por Dios y en estos tiempos que necesitamos de verdad consejos de personas que nos hablen sobre el matrimonio. Y de verdad que esta noche vamos a ser todos muy edificados con sus consejos, hermano. Muchas gracias, hermano Dani. Repito, para mí un total honor, un gusto poder acompañar desde estos espacios y ser un aportante en esos momentos de hogar, de familia, de matrimonio y de instantes donde a veces nos abruma la dificultad y no sabemos qué hacer. Así es de contento y pues dispuesto a que juntos aprendamos y caminemos este ratico en medio de todo lo que esto genera. Repito, un honor y gracias por haber pensado de que puedo ser una pieza que les pueda aportar algo a toda esta gente que llega, que se conecta y sobre todo a personas que tienen también la experticia y tienen también el recorrido como son ustedes, tanto hermano Dani y Hugo. Muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Amén. Bien, bien, pastor, para los que se han unido a esta entrevista, si se pudiera presentar para los que no lo conocen, con su nombre, país de nacimiento, hablarnos un poco de su ministerio también, su familia. Claro que sí. Bueno, para todos los que se van conectando a esta hora, mi nombre es Andrés Arango. Soy pastor presidente de la Comunidad Cristiana Central en la ciudad de Cali, Colombia. Yo soy oriundo también de este hermoso país colombiano. También de profesión psicólogo. Tengo una especialidad en clínica. Actualmente presto mis servicios también al Hospital Psiquiátrico del Valle aquí en la ciudad de Cali, en Colombia, con una maestría en orientación psicoanalítica. Me ha encantado y me ha apasionado siempre el estudio a lo largo de mi vida y pertenezco a una organización que se llama Asambleas de Dios Colombia, donde tengo el honor de ser el director nacional de juventudes y también hago parte de las 5 directivas que mueven el país. En mi caso, yo soy el director de los recursos, el director en toda la parte financiera. Así de que mi vida es una vida muy movida en ese campo académico, laboral y ministerial. Ya en el campo que más amo, es el campo de mi familia, estoy casado con Yasmincita, también ella es una mujer de Dios, profesional, sirve a Dios junto a este servidor y tenemos 3 hijas a quienes amamos. Una de 13 añitos, otra de 8 años y otra que está muy próxima a días de cumplir 3 añitos. Así que tengo Wow. 3 hijitas mujeres. Este año cumplimos 17 años de casados. Mis padres sirven también al Señor, mis suegros también, en diferentes ciudades. Tengo un solo hermano,
también sirve al Señor, también es pastor. Y bueno, ese es como un pincelazo un poquito de Claro. lo que ha sido mi vida, siempre desde el campo eclesial, el campo espiritual y el campo profesional. Me encanta la academia, tengo el honor de ser profesor de algunas universidades, he tenido el honor de escribir 2 libros, así es de que siempre mi vida ha transitado como en el tema de ser inquisitivo, buscar, mirar y poder aportarlo. Me encanta, no me gusta la tacañería a la hora de dar algo, enseñar algo. Entonces, así mismo trato de estarme preparando. Ese es como el perfil rápido de a quién le voy a confiar 10, 15, 20, 30, los minutos que se quiera quedar un amigo de los que están por acá. Seguramente cuando me ve y dice, bueno, ¿quién es y para dónde va? Ese es como un poquito el perfil de Andrés Arango. Amén. Que Dios bendiga su vida, su familia y su ministerio, pastor. Amén, muchas Ah, gracias. sí, me gustó una de sus prédicas cuando habla que Dios es un poeta al unir en un matrimonio a dos imperfectos, ¿no? Que de verdad me llegó esa frase y todas sus prédicas en sí, cada vez que lo escucho me hace reflexionar, me confronta, como dice, me redarguye a veces, pero es necesario, ¿no? La palabra de Dios dice que es dura, ¿no? Es como martillo que golpea la piedra, ¿no? Y de verdad que necesitamos esa palabra. Bien, pastor. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer sobre este tema, ¿cuál es el reto de un matrimonio de yugo desigual? Bueno, primero que todo me gustaría extender un poquito ese concepto de yugo desigual que por momentos hemos accionado y hemos castrado, yo diría en instantes, hemos hecho el corte donde no es, corte donde no va. ¿Por qué Ujú. digo eso? Porque un yugo desigual no es solamente un cristiano casado con un no cristiano. Un yugo desigual puede ser una persona que tiene un proyecto de vida en una ruta y va con otro. Sabemos de dónde, algunos, y seguramente ustedes tienen mayor conocimiento, pero en lo poco que sabemos, de dónde viene ese término yugo desigual, es la forma en que araban los bueyes, donde ellos les colocaban efectivamente un yugo, y si el yugo no estaba colocado de forma diametralmente correcta, pues los bueyes iban a tirar el uno para un lado, el otro para el otro, y no hacia la misma ruta y hacia la misma vía. Creo que en el matrimonio esa alegoría que se tomó del yugo desigual sigue aplicando hoy, pero repito, no solamente en un campo espiritual o en un campo religioso o en un campo de fe. Hay gente que yo he observado que de repente vinieron construyéndose, porque es que nos construimos con los recursos que traemos desde la infancia. Hay como cuota inicial de la vida, lo que aprendiste en la infancia, lo que viste en tus padres, si es que tuviste los dos padres, como de dónde te agarraste para crecer y para vivir. Entonces, la persona viene y crece, trae unos recursos de vida y el otro trae otros. El asunto es que si, por ejemplo, usted estuvo en una total pobreza en su infancia y creció en la escasez y a veces hasta en unas líneas hasta de miseria y dificultad, y de repente conoces una persona desde la riqueza, la abundancia, observe la desigualdad de pensamiento y hasta de conducta que va a haber allí. ¿Qué va a pasar cuando se sienten en un restaurante y la cuenta vale o la cuenta da $230 y aparte voy a dar de propina 50 o $70? El que siempre creció en necesidad, el que para hacer el mandado tenía que darse un trabajo tremendo, lo va a ver como un derroche, lo va a ver como un abuso a la sana economía. El que siempre ha tenido recursos y tiene ahorros y tiene una cuenta bancaria provista, pues va a decir, esta es mi normalidad, este no es un lujo, esto es un algo que hago cada 8 días de salir a comer a un buen restaurante. Observe que ahí, en un pequeño ejemplo, ya marco lo que puede ser un yugo desigual. Entonces, el yugo desigual puede ser emocional, económico, académico. Alguien que nunca ha estudiado, que no se preparó, que no se fortaleció académicamente y de repente te casas con alguien muy pensante, muy analítico, muy filosófico, pues hombre, lógicamente sus conversaciones, sus miradas, su enfoque va a tener una disyuntiva que va a chocar, que va a empezar
a corroer algunos espacios del matrimonio, porque insisto, el yugo desigual no solamente transita por lo que es la expresión de fe, que sí tiene una carga tremendísima, una carga potente a la hora de exponer el pasaje bíblico, que de allí es que lo extraemos para nuestra vida. Entonces, en primer lugar, quisiera aclarar eso, que no solamente miremos el yugo desigual por el tema de fe, porque créanme que yo he conocido gente que tienen la misma línea espiritual, van al Señor, oran, van a la misma iglesia, pero tienen unos problemas terribles porque hay unas desigualdades, partamos de allí, unas desigualdades que les están carcomiendo. Porque a veces las desigualdades vienen a dividirnos y cuando las desigualdades se toman de la forma más sana, lo que hacen es complementarnos. Es decir, tú tienes esto que yo no tengo, yo tengo esto que tú no tienes, complementémonos, caminemos juntos, vayamos juntos. Entonces, diría que el yugo desigual comienza en esa línea de disparidad en la que una pareja, si no sabe adecuarse, pues simplemente se rompen. Un punto más antes de darles pues a ustedes la opinión y a lo mejor la gente tan bella que está aquí escuchando. Cuando una persona entra en esa línea de yugo desigual o está en yugo desigual o está mirando hacia dónde voy, hasta las líneas culturales pueden marcar. Les voy a contar mi ejemplo en un minuto. Mi esposa es de una región de Colombia, que es la región costera, la costa atlántica, Santa Marta. Eso sin mencionar que sus abuelos son de otra descendencia italiana y tienen una ascendencia árabe. Entonces, imagínate todo ese revoltijo que ella trae. Yo vengo de una región de Colombia, algunos la han visto de pronto en películas, series y demás, que es Medellín. Hombre, la cultura de nosotros es totalmente opuesta. Y si usted me pregunta cuáles fueron, Andrés, cuáles fueron de pronto los momentos más tensos al inicio del matrimonio hace 17 años, yo diría, temas culturales. No fueron temas de fe, no fueron temas espirituales. Los dos orábamos, los dos somos hijos de pastores, los dos amamos al Señor, pero habían problemas, era desde unas líneas de, ya les decía, de desigualdad cultural, de desigualdad mental a la hora de yo pienso así, tú piensas así, yo me crié así, tú te criaste así. Entonces, ahí digo yo que se pueden dar esas desigualdades que no deberíamos subestimar y dar por seguro de que me va a ir bien, porque, mire, yo me atrevería a decir esto, mi hermano Dani y mi hermano Hugo, que a veces, hombre, no lo tenemos en cuenta. Lo más importante no es la decisión con quién me voy a casar. Lo más importante es cómo administro la decisión. Y lo explicaré así. Yo he conocido personas que se han casado con el mejor hombre del mundo y lo han convertido en su peor pesadilla. Y hombres que se han casado con la mejor mujer y administraron mal la decisión, porque siempre vemos con quién me voy a casar, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me va a ir bien? Ok, eso es importante, la decisión, pero es más importante administrar bien esa decisión, porque repito, aunque hayas tomado una buena decisión, si no la administras bien, pues podrías irte definitivamente al fracaso. Amén, amén. Completamente de acuerdo. Hermano Hugo. Sí, sí, a mí me parece bien interesante y bien importante todo lo que comenta el pastor Andrés, porque la pregunta dice cuál es el reto de un matrimonio en yugo desigual. Yo estaba pensando que el matrimonio de por sí es un reto. De por sí hay muchas cosas en las que pensamos diferente, como comenta el pastor. Entonces, claro, el hecho de no compartir la fe es como más complicado en muchas cosas, pero aún siendo cristianos, ¿no? El hecho mismo de tener un llamado al ministerio, cuando, digamos, uno de los dos tiene llamado a servir a tiempo completo, sabemos que es una decisión que involucra a toda la familia. Y si el otro cónyuge no tiene ese llamado o no está de acuerdo, pues pueden surgir problemas más serios, ¿no? Que siendo incrédulos. Entonces sí, me parece muy interesante toda esta reflexión, ¿no? Y bueno, vamos a seguir hablando un poco más sobre estrategias para llevar esta situación, ¿no? Amén, amén. Pastor Andrés, ¿qué consejo le daría a las personas que están casadas con no creyentes o inconversos, ¿no? ¿Cuál sería su consejo? Bueno, en primer lugar, un matrimonio es extremadamente valioso. Y pues hay diferentes circunstancias a las que se llega a una situación tan íntima como es el matrimonio y la vida,
pero que no se comparte algo tan potente y tan diciente como la fe. Entonces, independientemente del caso que sea de quien me está escuchando y dice, bueno, yo tengo una esposa que no va a la iglesia, no es cristiana, o yo tengo un esposo que efectivamente no comparte mi fe, ¿qué consejo darle? Me dice nuestro hermano Dani, ¿qué consejo darle? Yo diría que siguiendo una gran alegoría que tenemos acá, la luz. Mire, la luz no se oye, la luz se ve. Y a veces hablamos mucho. Y yo le quisiera decir al que me escucha, usted con sus palabras, con su cantaleta, con su alegadera, usted no va a cambiar a nadie. Y mucho menos a alguien que no tiene a Jesús. A Jesús se muestra a través de nuestros actos. Entonces, si yo quiero que ese cónyuge conozca a Jesús y el amor de Jesús, ojo con esto que voy a decir, más allá de una iglesia. Porque yo conozco gente que va a las iglesias cristianas y son tremendamente terribles cuando salen de esas iglesias. No con eso estoy haciendo apología, o estoy diciendo que no, tranquilos, vivan como sea, no vayan a la iglesia. No. Solo generando la claridad. Entonces lo que quiero decir es esto. Un consejo es, cuide mucho más lo que muestra, lo que hace, cómo se porta, que cómo habla. Porque hablar, pues, hablar es bonito y para algunos es fácil. Y yo siempre he dicho que hablar es gratis y barato, pero vivirlo, la coherencia, ese sería mi mayor consejo desde mi corazón a aquellos que dicen mi cónyuge no camina en el evangelio, no camina en la fe. Pues yo le diría, con que tú seas coherente, va a ser un gran punto de partida para que tu hogar camine. Que ese esposo vea que tú hablas de Jesús, pero le eres fiel. Que esa esposa vea que tú hablas de Jesús, pero la amas, la respetas, la quieres, le das un trato correcto, le das un trato digno, pues eso va a ser un gran componente que a la hora de generar una tramitación desde adentro hacia afuera, porque ojo con eso, la vida espiritual no es lo que yo muestro afuera, la vida espiritual comienza adentro. Por eso vemos, reitero, gente que habla muy bonito, pero vive muy feo. Gente que predica muy lindo, pero vive terriblemente. Gente que enmarca el éxito desde sus logros externos. Yo hoy estaba con mi equipo de trabajo de la comunidad cristiana que tengo el honor de presidir y estamos en un tiempo muy lindo, reflexivo, antes de generar todo el tema operativo y de trabajo de la semana. Son reuniones muy extensas, muy largas. Nosotros nos sentamos en la mañana y eso toma el lonche, como dicen en Estados Unidos, o el almuerzo, como llamamos acá, y si nos vamos hasta las horas de la tarde. Pero siempre comenzamos con una zona espiritual, así le llamo yo, una zona espiritual, oramos, hablamos. Y hoy, después de una reflexión que hacíamos, les mostré una foto y les dije, ¿quieren que les diga para mí en este momento de mi vida qué es éxito? Y les mostré una foto. Y es una foto de mi señor padre, que va llegando a sus 70 años, muy fuerte todavía, sirve a Dios con unos ánimos y unos bríos que yo los admiro, tomando a mi hija menor, la que apenas va a cumplir 3 añitos, de la mano. Y yo le tomé la foto de lejos, por allá en una playa. Le dije, esto es éxito. A esto le llamo yo ser exitoso. Un hombre que llega a su edad con sus hijos, sus nietos, su familia, o sea, ¿qué tengo para mostrar? Y ahí vuelvo al punto del consejo, el que me dice, bueno, ¿qué consejo le doy a un hogar donde el uno es cristiano y el otro no? Hombre, coherencia, mostrar a Jesús correctamente, un corazón sano y no olvidar que la gracia tiene tiempos distintos en cada persona. A algunos les toma días o semanas, a otros les toma meses y quizás hasta años. Y si me permiten colocar un ejemplo personal para hacerlo más realista, pues es el ejemplo de mi papá y mi mamá. No es tan bonito como hoy se ve. Hoy son pastores, que hoy tienen unos hijos que sirven al Señor y somos ministros. No fue así tan bonito. Mi madre intentó suicidarse 2 veces. Mi papá, borracho, empedernido, adúltero y un hombre terrible, que no lo cambiaba nadie. Y mi mamá fue la que empezó en la fe. Ojo, yo sé lo que es vivir de primera mano un yugo desigual desde la fe, como lo estamos enmarcando. ¿Qué hizo mi madre? Y hasta el día de hoy, ¿qué dice mi papá? Después de casi 40 años de conocer al Señor como lo hacen ellos. Mi papá dice, si algo me impactó a mí, fue que esta mujer, todo lo que le pedía a Dios, Dios se lo daba. Yo decía, necesito tal trabajo, y ella decía, tranquilo, yo voy a orar. Él dice, yo me quedaba observando y Dios respondía. Y un día, hubo un momento específico donde él le hizo una pregunta respecto a la vida, sobre una mentira que le había dicho, y ella cuenta que le dijo, mire, pues la verdad es que yo he aprendido y la Biblia dice que el mentiroso no va al cielo.
Ese fue el clic para que mi papá conociera del Señor. ¿Cómo trabajó la gracia en él? Tardó mucho tiempo para aceptar ir a un grupo de fe, a una célula, a un grupo de crecimiento, como ustedes lo llamen, pero ese día que fue a esa célula de crecimiento, a esa célula de oración, me dice él, hijo, a mí me tardó una semana dejar todo lo que era pecaminoso en la vida, licor, mujeres, etcétera, etcétera. Y definitivamente eso marcó un punto de partida en la vida. Entonces, cuando yo veo eso de primera mano con mi familia, digo, hombre, es bellísimo ver que a través de la coherencia y del vivir, más que del hablar, puedo impactar a ese cónyuge que quizás no conoce o no ha querido o no le interesa conocer a Jesús. Me pasó. Hermano, Estaba pensando que cuando se pregunta qué consejos daría, bueno, en la Biblia, en el 1 de Corintios capítulo 7, ¿no? Hay, el apóstol Pablo da también una serie de consejos, precisamente en ese caso. Y entre las cosas que Pablo dice es si el cónyuge o la esposa o el esposo que son incrédulos consienten en seguir viviendo, pues no se divorcien. Lo que yo saco de eso es que de alguna forma el matrimonio sigue siendo lícito y es un matrimonio ante los ojos de Dios, independientemente de que uno de los dos no sea creyente. Entonces, las responsabilidades en cuanto al amor, al sometimiento mutuo, al servicio, siguen siendo las mismas. Obviamente para el creyente va a ser un poco más complicado esto de vivir en sometimiento, en servicio, en vivir el amor, pero las responsabilidades delante de Dios siguen siendo las de cualquier matrimonio. Comento porque se puede dar esa mala idea, ¿no? De que si es que uno de los cónyuges no es cristiano, no es creyente, como que el otro no tiene las mismas responsabilidades de amar, de servir, de entregarse a la otra persona. Pero no es así, las responsabilidades son las mismas. Y como dice el pastor, ahí es a vivir el testimonio, ser coherentes con la vida del Evangelio, ¿no? Entonces, eso quería comentar, ¿no? amén. Entonces, dígame, pastor, ¿el inconverso o no creyente puede ser santificado o- por el creyente, según la Biblia? Bueno, la palabra del Señor lo dice. Como decía nuestro hermano Hugo, nos trasladamos allí donde el apóstol Pablo está haciendo un momento muy lindo, un recital total del matrimonio. Efectivamente habla de esa línea santificadora. Cuando nosotros hablamos que lo santifica, nosotros estamos hablando desde un punto, no desde una santificación, digamos, de redención, que es lo que algunos podrían interpretar y decir, pero ¿cómo que un cristiano santifica a un inconverso? Estamos hablando en una línea de separación. No olvidemos que en un acto matrimonial hay una fundición. Yo me fundo con esta persona, yo me uno con esta persona, yo me conecto a un punto total en el que yo te doy lo que tengo, en el que tú me das lo que tienes. En estos días hablando justamente en el hospital psiquiátrico, alguien me dijo, me estaban hablando en la sala que estaba teniendo ese paciente, esta persona me estaba hablando de una violación que había vivido. Y me dijo, es que cuando él me penetró, usó esa palabra, y ella empezó a llorar. De inmediato hice una pausa en la atención que estábamos haciendo en la clínica, y me dejó pensando esa palabra que se usa y que a veces usamos a la ligera de penetrar, es decir, entrar, llegar a la otra persona, hablando desde el campo físico. Eso mismo pasa en el matrimonio. Yo estoy entrando a una persona y en realidad te estoy dando de lo que yo tengo. Y así mismo, mutuamente. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es, hombre, de una u otra forma, aunque los dos se unen, porque ese podría ser un temor. O sea, que la vida pecaminosa de esta persona que no ama a Dios, no camina con Dios o no camina en la fe que yo camino, pues viene a dañarme, a contaminarme o a alterarme. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, no, al contrario. Usted, si estamos hablando de la inmersión en el otro, no es él inmerso en usted o ella, sino usted en él, y efectivamente está generando una separación, está generando un señalamiento desde lo espiritual, porque lo estamos hablando así como el texto lo muestra, desde una espiritualidad a través de la cual yo bendigo. Entonces ahí yo haría un pequeño reforzador donde
para hacernos más entendibles, decir, yo santifico, yo diría, yo bendigo la vida de mi cónyuge al estar con él, como decía nuestro hermano Huguito hace un momento, y digo Huguito de cariño, los colombianos usamos mucho, digo, nunca por respeto, sino por aprecio. Nuestro hermano Huguito también desde toda su línea teológica profesional, pues lo sabe, que cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablando del matrimonio de la forma magistral como lo hace, él hace ciertas claridades y ahorita lo decía su hermano Huguito cuando mencionaba como el apóstol Pablo dice, venga, yo no les digo que dejen al cónyuge, yo no digo que tienen que separarse. Y ese punto de santificar el uno al otro, pues a mí me parece muy bello, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es, tranquilo, no hay que separarse, no por eso tienen que romper este pacto, porque usted de una u otra forma lo está bendiciendo a él o a ella, antes que él o ella estar maldiciéndolo o afectándolo o trayéndole mal a usted. Eso hablando en un punto de una relación, me gustaría aclararlo, dentro de la normalidad, donde no hay maltrato, donde no hay golpes, donde no hay una cantidad de cosas que podrían llegar a dañar o alterar, donde se lleva una vida, a veces, repito, con esa desigualdad, que pues una desigualdad en la fe, claro que marca un vacío y hace que haya un movimiento. Pero a la pregunta de si santifica el uno al otro, y repito, le pongo esa palabra, bendice el uno al otro, claro, bíblicamente y a través del apóstol Pablo vemos que en efecto. Amén. Así es. Sí. Solo para clarificar, ¿no? Entonces, esto de ser santificado, pastor, no tiene que ver con ser salvo, ¿no? O ser redimido o regenerado. Por eso después creo que Pablo mismo dice, separa esto, ¿no? Dice, santifica el creyente a la pareja, pero después dice, pero ¿cómo sabes tú, mujer, si no salvarás? Ya está hablando de otra cosa, ¿no? De la salvación del cónyuge. Entonces, solo para clarificar, que no quiere decir que si está casado un incrédulo con un creyente, ya automáticamente tiene la salvación o tiene la justificación. Eso es otro tema, ¿no? Es correcto, claro que sí, mi hermano. Efectivamente, la salvación siempre será algo totalmente individual, algo totalmente personal, algo totalmente unilateral que pasa por la bilateralidad desde la redención de Jesús hacia mí, pero es un acto meramente personal donde yo camino con Dios y por eso hacíamos la claridad que me encanta cuando haces énfasis e hincapié ahí, Manuguito, de que no es que el cristiano viene y salva y jala al no cristiano, sino que lo que hace es que le bendice, le acompaña y efectivamente hay, pues, vuelvo a usar la palabra que usé hace un momento, hay una fundición donde esa mezcla del uno al otro, pues, va a bendecir ese cónyuge que no está caminando en esa línea de fe. Así es. Amén. La conducta y el testimonio de un creyente pueden ayudar a cambiar a un inconverso. ¿Esto? ¿Y la qué? La conducta o testimonio, o sea, su testimonio, su forma de, su conducta, ¿no? Su forma de vivir, pueden ayudar a cambiar a un inconverso o no creyente. Bueno, no quiero sonar muy filósofo, ni filosófico, psicólogo tampoco, sino un conversatorio y una tertulia juntos, pero sí hay algo, y es que nadie cambia a nadie, hombre. Y esto es un concepto personal, ¿no? Hay otros que podrán decir, sí, a mí me cambió mis hijos, bueno, perfecto. Pero cuando yo lo miro desde la línea clínica y cerebral, cuando miramos la plasticidad cerebral, hablar de un cambio por otro individuo, pues lo que hay es unas modificaciones y una plasticidad cerebral que se puede dar. Pero decir que yo voy a cambiar a otra persona, creo que es uno de los grandes errores en los que a veces entramos, donde yo pretendo ser un foco de cambio. No, yo puedo ser un aportante. Yo puedo entrar y generar unas líneas de apoyo. Miremoslo en Jesús. El Señor andó con 12 hombres. La pregunta es, ¿por qué Judas no, comillas, abramos, cambió? ¿Por qué no cambió? Cerramos. ¿Por qué para el apóstol Pedro le tomó tanto tiempo algunos cambios, estando al lado del mismísimo Jesús? Porque efectivamente los cambios entran y transitan por una vía desde lo personal
que finalmente termina siendo exterior. Y ahí voy a decir esto. ¿Por qué la gente le es tan difícil el cambio? Porque nuestro cerebro rechaza el cambio. El cerebro está diseñado para ahorrar energía. Entonces, cuando usted le presenta al cerebro algo que le va a generar cambio, él sabe que le va a traer desgaste. Y de inmediato él empieza a rechazarlo y empieza a sabotear ese cambio. Entonces, es un autosabotaje. Pongamos un ejemplo. Usted dice, yo necesito adelgazar. El cerebro de inmediato le dice que hay unas pastillas que venden en internet para que adelgace. Porque el médico a usted le dijo, haga una dieta donde no coma esto, esto y esto, haga ejercicio, cambie sus hábitos, y el cerebro dice, demasiada potencia para mí, porque eso significa que me voy a levantar o más temprano, o me va a acostar más temprano. Bueno, todos los cambios que se generan. ¿Qué hace el cerebro? Crea una especie de autosabotaje, entonces donde aunque yo tenga el propósito de hacerlo, no lo hago. Repito, porque el cambio no es tan sencillo. De hecho, el cambio toma tiempo. Entonces, decir que yo cambio a alguien, decía, y reitero, es un criterio muy personal, no tiene que ser así, ni digo que es así, es mi concepto. El cambio entra por varias líneas en la vida. Entra por el esquema desde lo cerebral, es decir, lo orgánico, unos movimientos para que la conducta vaya cambiando. Entra por el ambiente, donde yo me muevo, donde yo estoy, donde yo vivo. La Biblia lo dice, que las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Y empiezo a mirar que el cambio finalmente lo gestiono yo. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Puedo yo con mi ejemplo o mi testimonio cambiar a alguien? Entonces, Andrés Arango piensa que no, pero que sí es un reforzador, un baluarte o un ítem esencial. Claro que sí, porque estoy diciendo que el ambiente genera unos componentes de cambio. Entonces, si yo estoy con una persona, me trata bien, me habla bien, me acompaña, pues hombre, efectivamente va a estar generando unos espacios significativos en nuestra vida, unos espacios significativos en nuestro entorno, unos espacios significativos a la hora de yo generar, volvamos a la palabra, un cambio. Entonces, yo diría que una persona que no es cristiana y tiene que es cristiana y que ama a Dios y que, etcétera, y quiere generar en el esposo o en la esposa un aporte para que esos cambios en él o en ella se vayan generando, claro que su testimonio y claro que es vital su acto demostrativo. De hecho, en una de las preguntas iniciales yo lo decía, la coherencia y lo que muestro más que lo que digo va a generar efectivamente una amplitud a la hora de gestionar cambios. Entonces, esa sería como la respuesta, resumiéndola. Cada persona es responsable de sus cambios, cada persona interioriza el cambio, cada persona tramita el cambio, cada persona lo gestiona, pero hay aspectos importantísimos y relevantes que gravitan en nuestro ambiente y uno de ellos es lo que nuestro cónyuge hace, lo que nuestro cónyuge dice, cómo nuestro cónyuge actúa, claro que sí va a influenciar en mi vida. Repito, no a cambiar, pero sí va a influenciar en mi vida y por ende, pues en lo que yo voy trazando como comportamiento. Amén, pastor. Sí, y pensando no solo en temas de matrimonio, ¿no? Sino en todas nuestras relaciones, nuestro testimonio influye. Eso lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 12, ¿no? Cuando dice incluso, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que ascuas de carbones encendidos. Bueno, la ilustración es más bien para decir que actuando así se puede hacerle incluso consciente a la persona de su error, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, sí, el amor es un impacto, influye. Entonces, como usted dice, no cambia a nadie, pero en el sentido de comunicar el evangelio, pues es básico, ¿no? Como hablábamos al principio, usted mismo lo comentaba al principio también. Bien, así es. La, la otra pregunta, ¿es correcto decir que nuestro hogar o matrimonio es nuestro primer ministerio? Ya que hay, por ejemplo, los que piensan esto, por ejemplo, el que está casado con un no creyente, eh, el cónyuge, por ejemplo, no quiere ir el domingo a la iglesia, y entonces él, ah, tomando esto,
y dice, bueno, si mi matrimonio es mi primer ministerio y mi esposa no quiere ir a la iglesia, pues yo tampoco voy a la iglesia porque mi matrimonio es mi primer ministerio. Y entonces, por ejemplo, hay otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las abuelas que tienen que cuidar a un nieto. Eh, Esto también lo agarran, ¿no? O sea, como que la familia es lo primero, ¿no? Y entonces también toman excusa para no ir a la iglesia, ¿no? Tomando esto, que el hogar es el primer ministerio, ¿no? ¿Qué, qué- ¿Cuál sería su opinión sobre esto, pastor? Bueno, estoy haciendo como un dibujo para ilustrarlo un Sí, poquito mejor. ok, ok. Una pregunta que siempre nos llega y que a veces nos enseñaron. Entonces, primero Dios, luego la familia y luego la iglesia. Otros dicen, Sí, no, primero la familia antes que todo. claro. Bueno, yo acostumbro ilustrarlo así. Sí. Por ejemplo, muestro aquí un poquito y se alcanza a ver. Como una especie de bicicleta que quise hacer, ¿no? Yo le voy a preguntar a mi querido amigo Hugo, o a usted, hermano Dani, Sí. ¿cómo le llaman allá a esto? A lo que va en la rueda. ¿Esto cómo le llaman? Um, Radios. Aquí le dicen los radios. Radio. Yo le pregunto, en esta bicicleta o en esta rueda que usted está observando, ¿cuál es el radio más importante? mm, ¿Hay algún radio, todos lucen igual. Sí. cierto? Observe, en este momento, ¿qué radio está soportando la carga? Podríamos decir que este está sufriendo más carga con este y de pronto este. Mm, Pero como la rueda va girando, en algún momento la mayor carga la va a recibir este y así sucesivamente. ujú. Con esto quiero ilustrar. Yo me atrevería a decir que, si me permite decir, que aquí está, entonces aquí está Dios, aquí está la iglesia, aquí está la familia. Es cuestión de entender el momento, el tiempo, el significado del momento. Pongámoslo de esta forma. Estuviéramos aquí en una predicación donde tenemos cientos de personas recibiendo un mensaje de la palabra, en una línea evangelizadora, llevándole a Jesús, mostrándole el amor de Jesús a Ujú, muchos. Y de repente yo aquí en casa escucho un grito tan fuerte de una de mis hijas que grita, papá, ayuda. ujú. Pregunto, en ese momento, ¿qué debería ser más importante? ¿El reino? ¿Dios? ¿La salvación de la gente? ¿O la hija que está suplicando ayuda del papá? Yo tendría que interrumpir la transmisión, quizás sin despedirme, apago el celular y me voy a salvar a mi hijita. De qué agobio, en qué agobio se puede encontrar. Pero también puede ocurrir que estoy con mi hija jugando con un balón, con una pelota, y me llama alguien de la iglesia y me dice, estoy hecho pedazos, pastor, escúcheme, y está llorando. Tendré que parar el juego con mi hija para atender a esta persona. Observe que a veces va a ser primero la familia, a veces va a ser primero Dios, a veces va a ser primero la iglesia, a veces, ¿me hago entender? Entonces, Mm, cuando nosotros lo vemos así de una forma objetiva, no nos, no nos amarramos a un número 1, 2, 3, que efectivamente lo que hace es angustiarnos y desgastarnos. Lo que decía ahorita hermano Dani, no, es que tengo que cuidar mi nieto hoy. Y no, busquen a otro. Si quiere, déjelo con el vecino, que yo voy para la iglesia. Ahora yo le ujú. pregunto, ¿eso es de todos los días? ¿Eso es siempre? ¿Eso es permanente? No, es ahora porque la mamá la tienen en la clínica y el papá no pudo. Hombre, pues ¿en qué mejor lugar va a estar que en las manos de la abuela? Y seguramente hoy, con las herramientas que hay, ese día te pudiste conectar desde la transmisión, desde lo virtual, te quedaste con un nieto. Entonces ahí donde dicen, mi primer ministerio es la familia. Yo diría que hay un solo ministerio, servicio, entrega. Y eso abarca la familia, la iglesia, la gente, el vecino, el cristiano, el no cristiano. Ese es en realidad un ministerio. Poder dar a otros a Jesús. Entender los tiempos, los momentos, las dinámicas es lo que nos va a ayudar a tener un orden que no altere ciertas cosas. O sea, hay momentos donde yo tengo que poner sobre la base esas prioridades, porque ojo con esto, cuando no tenemos prioridades, otro me pone sus prioridades a mí. Entonces yo me hallo en la vida cumpliendo prioridades de otras personas. Entonces, a veces no debo confundir ministerio con prioridades. Reitero, cuando yo tengo una sana espiritualidad y cuando yo camino con Dios, pues vamos a la palabra, cuando la Biblia nos dijo, todo tiene su tiempo.
Pues sí, efectivamente, lo escribió Salomón en una época de decadencia, que no podemos sacar doctrina de ese libro de la Biblia, que es entendible. Pero igual, la palabra de Dios que nos muestra cómo un hombre en algún momento tan sabio, pues llega a esos tintes. Pero a mí me llama la atención cuando él enmarca y dice, mire, hay un tiempo donde todo se va dando y donde todo confluye. Me atrevería a decir eso, es entender los tiempos, las necesidades y algunas prioridades que en un momento se van a marcar y se van a dejar ver de forma muy, muy expuesta. Y con la sabiduría que Dios nos da, pues vamos a entender el momento para así mismo saber cómo trabajarlo. Amén. Así es. Bueno, Hugo. Me pareció buenísima y excelente la ilustración de Sí, la rueda, sí, ¿no? Es excelente. sí, sí. Y yo también, yo siempre he dicho, en cambio, que cuando me preguntan esto, siempre digo, bueno, la idea no es que es primero, sino que en mi matrimonio lo primero es Dios, en mi trabajo lo primero es Dios, en mi ministerio lo primero es Dios. O sea, primero Dios en cada cosa. Y ahí la pregunta que me hago más bien es, ¿qué es lo que Dios quiere en este momento con mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere en este momento con mi ministerio? Es similar a lo que dijo el pastor, ¿no? Hay que entender cada momento, qué es lo que Dios quiere en cada momento, cuál es la prioridad de acuerdo a lo que Dios me pide hacer, de acuerdo a las responsabilidades que Dios me ha dado en cada área, ¿no? O sea, Claro. el matrimonio, el hogar, el ministerio, el trabajo, ¿no? Sí, me Así es. pareció buenísimo. Gracias, pastor, Sí, sí, por muy bueno. Sí, sí, no, hay también, hay, bueno, como dice el pastor, completamente de acuerdo, ¿no? Sino que hay personas que a veces lo hacen como ya, como una excusa de siempre, ¿no? Y eso me parece que estaría incorrecto, ¿no? Ok. Am, Pastor, ¿y en qué casos se admite un divorcio en la Biblia, ¿no? Algo que no es el diseño de Dios, ¿no? Algo que Dios aborrece, dice, ¿no? En la Biblia. ¿En qué casos? Bueno, yo quiero contestar la pregunta en dos líneas. La Ujú. primera, para el que está pensando en divorciarse, porque la situación es totalmente traumática, se lo voy a resumir así. Siempre yo he ilustrado el matrimonio, perdón, el divorcio como una amputación. Cuando una persona llega a un hospital y a veces nos llaman a nosotros para que vayamos a asistir a una persona que hubo que amputarle un miembro de su cuerpo, aún por una histerectomía, llaman a psicología para que le ayude cuando la mujer tiene una hemorragia, hay que sacarle su matriz, piden que se le ayude porque mentalmente afecta. Cuanto más cuando es una extremidad superior, inferior. Cuando el médico observa a la persona y después de un accidente llegó y esa pierna está hecha a pedazos y efectivamente les toca proceder con una amputación, el médico llega a la sala de recuperación, mira al paciente y yo nunca he visto que con mucha alegría y con aplausos le diga, acabamos de cortar la pierna, estamos totalmente felices por el éxito que eso nos... No, 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 no. Llega con una cara de tristeza, acompañado con un ejército de personas, enfermeros, psicología, etcétera, a explicar, de ayudarlo a comprender un poquito. Y lo que le dice es, eh, amputar la pierna, pero te salvamos la. Esa es mi respuesta ante el divorcio. Yo creo que la palabra del Señor me muestra que el divorcio, bueno, lo hemos leído por temas de adulterio. Dijo, mire, por la dureza del corazón, pues ahí se abrió esa puerta. La infidelidad es algo que golpea muy fuerte. Pero a todo el que se quiera divorciar o se está divorciando o se va a divorciar, o aún que están aquí y dicen, yo viví un divorcio, no te hace ni mejor ni peor persona. Y cero juicio, lógicamente. Pero saben muy bien lo que eso significa y el que lo está a punto de vivirlo, le quiero decir, es algo que va a generar mucho dolor porque es una amputación. Hombre, si alguien viene y dice, pastor, es que mi esposo, poner un ejemplo, cuando llega borracho, me golpea, ya ha sacado 2 veces una pistola, me la ha puesto en la cabeza, ¿qué le debo decirle a esa persona? Siga orando, siga ahí, hasta que en algún momento yo escuche una mala noticia y me digan, Ujú. no, es que en su borrachera disparó y efectivamente, pues miren lo que terminó, de ninguna forma. Entonces, lo que yo diría es, la Biblia abrió una puerta donde nos muestra que por temas de infidelidad y por temas de adulterio, pues una contemplación que hay. Y yo
quisiera reforzar la pregunta con una respuesta en la que les digo, hey, yo diría que un divorcio es cuando, si no se divorcia, se pierde la vida, pues, o sea, es más el daño quedándose casado que alejándose. Y ya sabemos que hay circunstancias donde eso efectivamente está. Ya lo decíamos, la infidelidad, pues hay riesgos de enfermedad, hay riesgos, bueno, aparte de los riesgos emocionales y espirituales que eso trae, y del daño y del rompimiento que eso le genera a una persona. Pero también, insisto, hay que verlo como lo que es. Y es el desprendimiento de algo que un día se fundió en uno solo, dijo la Biblia. Los dos son uno. Y ahora quitar eso, pues va a romper, va a dañar y va a dejar dos vidas rotas. Y a veces va a dejar hijos rotos. Y a veces va a dejar un ambiente difícil. ¿Se puede restaurar, se puede sanar? Claro que sí. Podemos recurrir y lo hacemos permanentemente, que es correr al Señor, pedir su gracia, pero que va a doler y que, insisto, hay momentos donde se ha vivido, se llega hasta allá, pero yo diría que es la última opción, a no ser, sigo insistiendo, que esté en riesgo ya la integridad física, la integridad de la vida de una persona. Amén. Sí, 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 en eso también estoy totalmente de acuerdo, teniendo en mente que es un tema muy amplio, ¿no? Pienso que se necesitaría hacer un programa entero Sí. también para hablar del tema del divorcio. Sí. Pero en sí también estoy de acuerdo que el divorcio, sea como sea, significa una pérdida, significa dolor, significa... o sea, no es la voluntad de Dios, el ideal de Dios, nunca. Pero como dice el pastor, habrá ocasiones donde es el mal menor, ¿no? Y es más bien un acto de misericordia de Dios el dar ciertas aperturas en la Biblia. No porque sea la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho, aún en caso de adulterio, si es que hay la opción de restaurar, pues habría que lucharlo. No es la primera opción el divorcio, es más bien ya como todo un proceso en donde se debe evaluar la situación. Y esto también es caso por caso, ¿no? Muchas veces se habla del divorcio como de una forma muy tajante en ciertas cosas, cuando en realidad ya en la práctica del ministerio esto es caso por caso, caso por caso. Así es. Y bueno, ya esto justo hablando de este tema y yendo a la vida cristiana, pastor, ¿por qué cree que hay cristianos? Porque la gente no creyente se puede entender por muchas cosas, pero eh, ¿por qué cree que hay cristianos que se divorcian? Es alarmante que se ve hasta ahora, hasta pastores, ¿no? ¿Por qué cree que está sucediendo esta cosa, pastor? Pues me voy a aplicar de las palabras que Huguito ahorita decía, y es que cada caso es individual, y por ejemplo, cada individuo se construye desde esa individualidad. Entonces, el por qué los cristianos se divorcian, pues yo diría porque están sujetos a unas leyes naturales, como lo estamos todos. Como cuando alguien me dice, ¿por qué a fulano que es cristiano y que ama al Señor le dio un tumor? Pues porque estamos regidos bajo unas leyes naturales, bajo unas leyes desde lo pecaminoso que pues, nos inciden a la hora de un desarrollo de vida. Entonces, el por qué hoy tantos cristianos, pastores, como me pregunta el hermano Dani, líderes y hasta personas reconocidas, pues caen en ese paso tan, a ver, tan doloroso del divorcio. Yo diría que corre más por una línea humana que por algún tipo de explicación espiritual. Eso sin mencionar que efectivamente tú no te divorcias de la noche a la mañana. Esto fue un proceso. Tú no te levantas hoy con ganas de arruinar tu familia. Tú no te levantas hoy diciendo voy a dejar hecho pedazos a mis hijos y voy a terminar con este matrimonio. No. Eso llevó un proceso en el cual ni pediste ayuda, ni buscaste ayuda, ni tramitaste, ni gestionaste, ni hiciste correctamente ese tránsito hacia donde nos ayuda a salirnos, porque todos en algún momento de la vida nos perdemos y tomamos rutas equívocas, como cuando vamos con el GPS y de repente el aparatico dice recalculando, cogiste una vía, una salida, te equivocaste y recalculamos y volvemos a enrutarnos por donde debemos caminar. Así mismo pasa en el matrimonio. En el matrimonio nos vamos a encontrar en momentos y en épocas y en circunstancias en las que, hombre, me perdí, pero ¿qué
pero ¿a qué horas ocurrió esto? Entonces yo diría que al día de hoy, con toda la saturación tecnológica que tenemos, con todas las posibilidades que existen, con todas las aperturas que se han dado, y aparte de eso, la soledad, y ahí entonces, si me pidiesen dar una razón específica para el cristiano, para el pastor, para el líder de por qué se divorcia, y me tocara contestar una, yo diría la soledad, el luchar solo, el no hablarlo, el no confesarlo, el no pedir ayuda, el no contarlo, el no llevarlo a un análisis de por qué está pasando, esa soledad donde me lleva a pensar que yo puedo, que yo soy capaz, que yo sé cómo lo haré, dónde lo haré, pues efectivamente por romper algunos inamovibles, lo que yo por momentos he llamado los innegociables de la vida que uno debe tener, que son los que te permiten mantenerte enfocado. ¿Enfoque qué es? Saber qué no hacer. Eso es enfoque. Ahora, hay muchas definiciones, pero a mí me encanta esa. Saber qué no hacer, eso es enfoque. Entonces, una persona que lastimosamente llega pues a ese rompimiento matrimonial, reitero, donde dice no se pudo, desde la individualidad, cada uno sabrá qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, y posteriormente, desde una línea de apertura, entender y comprender que cada uno de nosotros tenemos ciertas líneas que si cruzamos, habrán consecuencias. Seamos cristianos, seamos pastores, seamos líderes, seamos curas, seamos obispos. Hay líneas en la vida que si cruzas vas a tener consecuencias porque, repito, estamos dentro de unas líneas desde lo humano, desde lo personal, que no nos exigen por el hecho de ser cristianos. Por ejemplo, cuando me invitan a hablar de temas de depresión, en el libro que escribí sobre depresión, yo decía, vaya mire a Elías, vaya mire a David, y todos los versículos exactos donde ellos dejan ver la situación en que estaban, y eran hombres de Dios, y qué hombres, sin hablar de Elías, pero es que nada, la Biblia siempre nos mostró que nada nos exime de una carga humana en la que estamos, en la que vivimos y a la que nos estamos enfrentando. Entonces, para contestar a esa pregunta con una respuesta, si así tuviera que colocar como un punto de partida, diría la soledad. Se lucha muy solo con cosas que necesitan que nos echen una mano. Amén. Así es. Sí, y pensando en esto que usted comenta, de que a la final no es que haya un solo error, ¿no? De pronto es que en algún momento del matrimonio empezó a desviarse la situación y no fueron los dos conscientes de eso y se permitió una acumulación de razones para esto. Más bien, la recomendación sería esto de luchar en el matrimonio cada día, ¿no? Cada día procurar hacer las cosas bien, cada día procurar hacer lo que Dios quiere que haga en el matrimonio y cada día ir evaluando cómo va la situación, porque si uno se descuida y se deja acumular de cosas, después es más complicado tratarlas, ¿no? Entonces, y no solo en el matrimonio, en toda nuestra vida cristiana es cada día, ¿no? Ir preocupándonos de lo que Dios quiere en nuestra vida. Correcto. Amén. Para justamente este tema, a mí me causó sorpresa bueno, del pastor Charles Stanley, que ya está en la presencia del Señor, cuando me enteré cómo fue que él pasó por un divorcio, ¿no? Y cuando le preguntan a su esposa qué fue lo que pasó, y la respuesta de ella me dejó, pero ella dijo que porque él era muy santo, ¿no? Y me quedé impresionado, pero pasa, ¿no? Con casos excepcionales pasa, ¿no? Que a veces uno puede creer que con la persona que uno está casado es cristiano de verdad, pero al final no lo es. Porque el que es cristiano de verdad, pues ama al Señor y cuando se casa sabe que tiene que aceptar a la persona tal como es, ¿no? No se casa ¿cómo se llama? Para que la otra persona lo haga feliz, sino la persona es la que tiene que dar lo que tiene, ¿no? Bien. Bueno, la otra pregunta, ¿cómo debemos responder, pastor, cuando a uno le dicen que es un fanático, ¿no? En este caso, los inconversos, porque a veces nos ven que somos muy fieles al Señor, que vivimos una vida piadosa y a veces nos llaman fanáticos, ¿no? Yo creo que el ser vistos como fanáticos puede tener dos miradas. Ujú.
La que efectivamente entramos en una línea de extremismo y de exageración a la hora de expresar nuestra fe o expresar nuestro amor al Señor, que raya con la hipocresía porque no es netamente sincero, sino que es un depositario de nuestra angustia ante la mala vida que llevamos. A ver si me hago entender. Yo he visto mucha gente que ora mucho, habla mucho, dice mucho, juzga a otros, señala a otros, cuando de repente, ¡pum!, le explota un poco de guardados que tenía y un estilo de vida que jamás se imaginaron que iban a encontrar. Claro. Entonces uno dice que la persona estaba depositando toda esa angustia de culpa y demás en un discurso extremadamente de juicio. Entonces ahí hay gente donde viene y dice, mire, es que este es un fanático, se la pasa hablando de eso, se la pasa diciéndonos eso, se la pasa señalándonos, se la pasa diciendo que somos así. Esa sería una línea donde yo digo, pues entra la incoherencia y pues entra también la desestructuración de lo que es correctamente seguir al Señor. Y está la otra línea, de la gente que efectivamente no le gusta. Y entonces, mire lo que pasa. La luz, cuando usted vive en oscuridad, a usted le molesta. Si usted se acuesta a dormir, ¿qué ocurre al cerrar los ojos? Después de un tiempo en la oscuridad, sus ojos te enseñan a la oscuridad. Ya usted empieza a ver. ¿No le ha pasado que uno apaga la luz del cuarto y no ve nada? Pero después de unos minutos ya usted ve dentro de ese marco de oscuridad. ¿Por qué? Porque su pupila se adecuó a la tonalidad de luz leve o casi nula, pero por allá hay una ventana que deja entrar un poquito de luz o algo. Así mismo pasa en algunos. Se han enseñado tanto a la oscuridad que la luz les molesta. Entonces, cuando ven que alguien ora, que alguien busca al Señor, que alguien busca de la palabra, pues les va a molestar. Entonces yo diría, cuando yo estoy viviendo una vida con Dios que considero correcta, que camino con Él, que amo al Señor, efectivamente va a crecer en mí una identidad espiritual que en lugar de afectarme, me va a generar algo que se llama compasión. La verdadera identidad genera compasión ante el ataque. Entonces, tengo una identidad en Cristo, en lugar de molestarme con aquel que me dice que es un fanático, que, bueno, efectivamente yo entiendo que lo que ve como fanatismo, en realidad yo lo veo como un estilo de vida en el que estoy caminando, viviendo, amando al Señor, y que mi identidad me lleva a la compasión, no pelear con Él, no señalarlo, no juzgarlo, simplemente lo escucho, y si yo en mi corazón, en mi mente, en mi ser sé que yo no estoy llevando una vida de hipocresía, o de juicio contra el otro, simplemente estoy llevando mi vida donde amo al Señor, donde camino con Dios, mi identidad, insisto, me va a llevar a que desde la compasión pueda yo tener algún tipo de aporte. Y ya decía, eso sí que es mostrar a Jesús, que en medio del ataque yo pueda mostrar ese amor de Dios aún en esos espacios. Amén. Sí. Perdón. Pensando en el contexto del matrimonio, también estaba pensando que más importante que saber responder es saber comunicar, ¿no? El diálogo entre los dos. Cuando el cónyuge, digamos, el cónyuge que no es creyente le está acusando de fanático solamente a veces por el hecho de querer ir todos los domingos a la iglesia o querer leer la Biblia todos los días, cosas que como cristianos sabemos que son hábitos que tenemos que aventarlos. Sí. Y el esposo no creyente o la esposa no creyente va a acusar a veces de fanatismo. Creo que más importante ahí es la comunicación, saber comunicar lo importante que es para nosotros este tipo de hábitos, estas convicciones. Entonces, independientemente de ser cristianos o no cristianos, en el matrimonio tenemos que aprender también a conocer estas convicciones que cada uno tiene, estos gustos y saber aceptarlos también. Entonces, creo que es también importante la comunicación, el saber comunicar por qué para uno es tan importante eso. Y hacerlo en amor, no necesariamente discutiendo ni respondiendo mal por mal, ¿no? Sino comunicar, pienso yo. Amén, amén. La Biblia nos habla sobre la mujer rencillosa o busca pleito. Y nos dice que es como una gotera continua. Pastor, ¿qué consejo daría usted a una persona que está casada con una mujer rencillosa? ¿Cómo, cómo se podría tratar a una persona así? Yo diría que el conflicto
nunca termina bien. Son cosas que no, no terminan en buenos oficios. Les haría la invitación de buscar ayuda, ambos, porque es algo que va a terminar dañándolos y degradando el propósito del matrimonio. Uno no se casa para pelear, uno no se casa para herirse, uno no se casa para estar doliente, uno no se casa para estar mal. Uno se casa para disfrutar la vida, y si llegan hijos, bienvenidos sean y también los disfruta. Pero el pasaje bíblico, cuando enmarca esa gotera continua, hablando de la mujer rencillosa, Sí. pues yo diría que no solamente en la mujer puede ocurrir eso, sino también en el hombre, hablándolo de un vínculo conyugal. Yo diría, cuando yo detecto que eso está en mi matrimonio, tengo que abordarlo y tengo que hablarlo, tengo que caminar en ello e ir, transitarlo, referenciarlo, vivirlo y poder ir en esa línea de llamémoslo así, de auxilio a un matrimonio, porque una rencilla lo puede acabar. Esa gotera continua no la aguanta nadie. O sea, llega un momento que no aguantas más. Y cuando digo no la aguantas más, no es que te divorcias, sino que empieza una separación emocional. Yo conozco gente que viven juntos, pero no se aman. Simplemente estamos juntos, dentro de una línea de costumbre, o hasta de miedo, pecado, de pronto, o por los hijos. Entonces, eso no es sano, porque entonces ya se individualiza la vida, porque digo, mira, estando contigo, sufro. Mejor hagamos una cosa, dale tú por ahí. Entonces uno, por eso hay gente, ay, ya empezó con su rabia, y salen y se van. Yo diría buscar ayuda, buscar una ayuda que les permita limar algunos dolores, porque la rencilla parte del dolor. Y cuando una mujer o un hombre hablan con dolor, pues van a actuar con dolor. Y cuando tú hablas o piensas o actúas con dolor, pues yes, porque solo el herido está listo para herir. Y cuando una persona está sana, cuando una persona no está herida, no va a tener esa tendencia a hacerlo. O sea, nadie emocionalmente sano hiere a otro intencionalmente. Si yo estoy sano emocionalmente, yo no te voy a herir. Intencionalmente no lo voy a hacer. Puede que lo haga sin querer, pero intencionalmente no. Pero si hay alguien herido, ese sí lo hace de forma intencional, porque de una u otra forma está migrando su dolor, está traspolando su dolor, y pues qué mejor que al que tiene al frente, el cónyuge, el hijo, la hija, etc. Entonces yo diría que parte de todo el componente espiritual que ya conocemos, necesitamos correr al Señor, necesitamos descansar en el Señor, necesitamos reposar en Dios, pero también necesitamos un punto de ayuda que nos ayude a ver dónde, cómo, cuándo y por qué, y efectivamente salir de un bache que a veces creemos que no, pero nos puede llevar a una catástrofe interior de dolor, a veces de separación, de aislamiento y finalmente pues de afectación en todo nivel. Sí. Y pensando también que la Biblia, claro, la Biblia menciona a la mujer rencillosa, pero sabemos que en la práctica esto se puede dar de parte y parte, ¿no? Y hoy se usa mucho el término de relaciones tóxicas, ¿no? O cuando alguien es tóxico en la relación, se usa mucho cuando también hay este constante pelear por algo. A veces son casos de dependencia emocional. Ahí también quisiera conocer un poco la opinión del pastor como psicólogo y como pastor, ¿no? También sobre la importancia de que los pastores conozcan un poquito de estos temas, de por qué se da a veces dependencia emocional, qué hace que uno de los cónyuges esté celando todo el tiempo, esté tratando de controlar, o esté hablándole por todo lo que hace, por dónde se va, con quién está, y etcétera, ¿no? A veces esa es una lucha muy grande. Y claro, como pastores también deberíamos capacitarnos un poco en poder tratar con esos casos que aparte de lo espiritual también necesitan cierto apoyo terapéutico. No sé qué piensa usted ahí, pastor. Mira, el tema de esa toxicidad en el hombre o la mujer, como hoy se le conoce, esa línea celotípica y donde los matrimonios sufren, ¿no? Porque tener al otro como en una especie de investigador o de señalador o de juez, pues es extremadamente desgastante. Entonces, yo diría que cuando una relación se torna así, hay que hacer un alto. No estoy diciendo que hay que separarse, ojo, para no generar una mala praxis. No, hay que hacer un alto. Sentarnos y mirar qué es lo que nos está dañando.
nos estamos haciendo mal. Porque cuando una persona entra en todo ese desgaste, el celoso tiene, pues no hablemos de un síndrome de hotel o un síndrome pues que ya venga a destruir una vida, pero cuando un celo empieza a ser excesivo, resulta que ese celo comienza a llevar a la persona a que piense cosas que no existen, entonces entra en una línea ya desde lo psíquico que es la obsesión. Y cuando se entra en la obsesión, es probable que luego se caiga a la compulsión. En la compulsión es donde revisa el celular, revisa las redes, por qué no le da me gusta, por qué no me aceptó, por qué no me llamó, por qué no, mándame foto, dónde está su ubicación. Eso es compulsión, o sea, ya es un problema mayor. Entonces la persona lo que está haciendo es, sin querer, dañando al otro y autogenerando daños. Yo diría que para eso una de las mejores formas de abordarlo es primero reconocer que hay un problema, porque eso sí que es una relación tormentosa, como su nombre lo dice, es un tormento y va a terminar haciendo estragos. Entonces, cuando una relación entra en toda esa afectación del uno y del otro, porque el que cela sufre y el celado sufre también, porque el que está encima como el vigilante y el que está ahí siendo vigilado, ambos sufren, es una angustia total. A veces vemos solamente al que molestan, a que a pesar de ese tipo, esa señora lo llama, o ese señor la molesta, viene la vigila, pero pensemos también en el que está en esa labor de vigilante, de desespero, de obsesión, ya lo decía, de compulsión. Hombre, ambos sufren, no nos parezca menos sufriente aquel que está buscando y en el celular busca, en el computador busca y en una foto le hace zoom, mira, ¿qué más encuentro? ¿Qué más veo? Es que aquí veo que está muy cerca de ti y yo te vi hablando y tú con quién estás hablando y vuelve a marcar. ¿No le parece una tortura también para la persona? Entonces, son dos siendo afectados, torturándose el uno al otro, deben aceptar la realidad, aceptar que tenemos un problema, abordarlo con la inteligencia emocional y como decía el apóstol Pablo cuando dijo y que tengáis inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo. Entonces esos dos componentes, hoy en día Goleman con la inteligencia emocional y luego los que han salido con la inteligencia espiritual dicen no, nosotros acabamos de descubrir que hay una inteligencia espiritual. Por favor, el apóstol Pablo hace rato había hablado de eso. Esa inteligencia espiritual y esa inteligencia emocional les va a ayudar, pero esto quisiera que no lo olviden, los que están viviendo eso, necesitan ayuda. No van a poder salir solos de eso. No, es que ya hablamos, y sí, mientras que pase la cordialidad, les va a funcionar. Pero le doy 8 días, le doy 5 días, le doy 2 días, porque es que el obsesivo vuelve y repite. Eso es como una grabación que no se le va. Y de pronto lo que frena es la compulsión. O sea, ya no va y revisa, pero en 2, 3 días lo va a ver revisando. Porque las raíces son las mismas, el fruto es el mismo. Entonces, aunque usted corte el fruto, solo es cuestión de tiempo para que vuelva a salir. Entonces, cambie las raíces. ¿Cómo se cambia? Con ayuda. Necesita una intervención que le permita efectivamente poder ir saliendo de algunos baches de la vida, de inseguridades, de miedos, de angustias y de tantas cosas que provocan eso para poder tener una relación desde lo sano, porque nadie puede dar lo que efectivamente no tiene. Así es. Bien, vamos a responder a algunas preguntas de, de la audiencia, pastor. ¿Qué le parece? Sí, yo tengo otra reunión en 5 minutos, pero puedo darle minuticos, tranquilos. Sí. Vamos. Sí. Ok, bueno, la pregunta que vi de la hermana Andrea Soles, ¿qué piensa del recasamiento? Yo diría que, insisto, todo caso es individual. No podemos poner en una misma bolsa todos los casos. Hay gente que llega y me dice, mire, a mí me dejaron, a mí me abandonaron, no conocía yo del Señor, yo volví, me casé, ahora tengo esta familia. Yo no podría decir a esta persona, deje sus hijos, sepárese, vaya a buscar a esa que un día fue. No. Creo que la individualización de caso y un buen mentoreo va a ayudar bastante y va a ayudar muchísimo dentro de lo que es un momento de reconstruirse. Y yo creo en la restauración. Yo creo en que se puede, desde los pedazos que quedaron, volver a hacer una vasija, como le dijo el Señor a Jeremías cuando estaba en el alfarero, que le dijo, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en sus manos. Y el Señor dijo, así puedo yo hacer de ustedes pues algo nuevo. Creo que el Señor puede usar nuestros pedazos, nuestros errores. Estamos en un mundo roto, nos rompemos con este mundo y se puede reestructurar y resanar. Pero
insisto, en la individualización de cada caso, revisión de cada caso y mirando cada componente, cada momento, cada historicidad desde la perspectiva de cada. Amén. Dani, Sí. Dani, ¿te parece si más bien en este tiempo que nos queda así el pastor nos puede contar un poco de dónde le pueden Sí, seguir y por dónde se puede favor, conseguir sus por libros favor. y algo así de información? Sí, por favor, pastor, para que toda la audiencia que no lo conocen puedan ser edificados. Gracias. Sino, pues este es mi Instagram, Andrés Arango Oficial. Los libros, el segundo apenas está saliendo, el primero ya hace tiempos que lo hemos tenido, que es Una prisión llamada depresión. El otro es el de Un hogar no sobrevive a esto. De hecho, por acá tengo uno de los ejemplares de depresión. Este es uno de ellos. Una prisión Wow. de Lo depresión. voy a buscar. Estos Bueno, actualmente hemos llevado a donde hemos sido invitados, acostumbramos llevarlos por un tema de costo, porque en una ocasión las dos libreras que lo han querido han querido colocar un costo alto y yo les dije que no estaba de acuerdo con ese costo, porque yo un día me propuse algo en la vida y fue, yo no voy a vivir del dolor de los demás. Y creo que el dolor emocional te lleva a que te gastes lo que sea y no. Entonces, por eso cuando escuchen que Andrés Arango va a estar en tal parte, ahí van a estar los libros, van a llegar y van a tener el precio más simbólico del mundo, porque lo que quiero es que lo lean, lo trabajen. No sé si por aquí está el otro, a ver si está el otro que es sobre los hogares. A ver, creo que sí. Se los muestro, apenas nos llegaron. Este es el otro, se llama Un hogar no sobrevive a esto. wow. Este es el nuevo, está muy, muy recién salidito. Se ve Entonces, esos buenísimo. libros lo pueden, los que están aquí en la ciudad de Cali o en Colombia, pues pueden llamar a nuestra comunidad cristiana, que es La Central. Les invito a que también sigan nuestra cuenta, nuestro canal de YouTube. Se coloca La Central Cali y ahí van a encontrar mensajes, predicaciones y bueno, todo lo que desde este servidor podemos aportar. Y asimismo también estar pendiente algunos que en algunos países, ciudades que acostumbramos visitar, podemos llevarlos. El próximo mes en Estados Unidos estaremos en Texas, luego en Houston, bueno, en diferentes lugares, sobre todo en las redes sociales, ahí pueden ver un poquito dónde vamos a estar y ahí pueden adquirir estos materiales que van a bendecir su vida y tu familia. Qué bueno, pastor. De verdad que esos libros se ven muy buenos. En Amazon también se puede encontrar, pastor. No, Siempre uno lo habla. ahorita haciendo un proceso para poderlo subir a las plataformas, porque Sí, era una mejor forma claro. de comercializarlo. Entonces, creemos que en breve lo van a poder tener. Qué bueno, pastor. Bien, ha sido un gusto tenerlo con nosotros, pastor. De verdad que todos sus consejos muy buenos y yo sé que ha sido de mucha bendición a toda la audiencia. Muchas gracias, Esperemos que haya otra oportunidad también para tocar otro tema, de verdad que por ha sido supuesto. de edificación. No, a usted, hermano Dani, gracias. A nuestro hermano Huguito, gracias. La generosidad de ambos hacia este servidor para permitir que estos espacios se den y pensar en que yo, repito, puedo aportar algo. A todos los que han estado conectados, los que han entrado, los que han salido, para todos un fuerte abrazo. Ya les decía, de pronto a veces por tanta agenda y tanto movimiento, pues tengo a veces como muy medido el tiempo, pero para Sí. mí ha sido dedicar este espacio y bueno, que el Señor los bendiga los hogares, las familias y todos los que están aquí. De todo corazón, un fuerte abrazo y claro que sí, hasta una próxima oportunidad que con todo cariño lograremos agendar y estar con ustedes, Dios mediante. Amén, pastor. Amén. Un honor para nosotros, pastor. Dios le bendiga. Gracias. Sí, bendiciones para usted y su familia, pastor. Dios lo guarde. Amén.